Muchas gracias a nuestro distinguido amigo de Guapa Televisión por la generosa presentación. Muchas gracias a Lara por su introducción. Saludo especialmente a los distinguidos oficiales de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días y a los invitados internacionales y nacionales que nos acompañan. Amigos todos, agradezco muy sinceramente a los organizadores de este seminario la honrosa invitación a participar en el mismo con el tema asignado al papel de la ética en la prensa. No escapa a mi percepción el propósito de este encuentro sobre ética e integridad en los negocios, que no es otro que una proposición de carácter ético. Cómo el jugar limpio rinde mejores resultados. La razón es evidente, pues la ética comprende las disposiciones del hombre en la vida, su carácter, sus costumbres y naturalmente también lo moral. La ética, por tanto, se refiere a actos racionales realizados por el ser humano y el jugar limpio o sucio son decisiones racionales en la búsqueda de un beneficio. El enfoque, por tanto, se refiere a cuán duradero y satisfactorio puede ser el beneficio basado en el juego sucio o, por el contrario, si está basado en el juego limpio. Distinguidos amigos, la ética se viene discutiendo desde los griegos, pero en el caso del periodismo no se inició realmente hasta entrado el siglo XX. Los principios éticos que deben regir el periodismo estaban sentados desde más temprano, pero no fue sino luego de la lucha por las audiencias, protagonizadas por Randall Hearst y Joseph Pulitzer en Nueva York a principios de siglo, que los diarios vieron la necesidad de recoger los principios éticos para regular el periodismo. El primer código ético lo aprobó en 1910 la Asociación de Editores de Kansas, y luego le siguieron los de Missouri en 1921 y Oregon en 1922, todos en los Estados Unidos. Pero fue en 1923 cuando la recién creada Sociedad Americana de Editores de Periódicos, ASNE por sus siglas en inglés, adoptó el muy conocido código Cánones del Periodismo, que continúa vigente bajo el nombre de Declaración de Principios de la ASNE. En Europa, la evolución se dio de manera casi similar y en 1918 el Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales de Francia aprobó la Carta de Deberes Profesionales de los Periodistas. Luego de la Segunda Guerra Mundial y con toda la manipulación de la información que se dio en la guerra, creció la preocupación por la ética periodística y surgen organizaciones internacionales de periodistas como la OIP, la FELAP y la FAG, y en 1983 la UNESCO aprueba el primer Código de Ética Periodística con vocación mundial, los llamados Principios Internacionales de Ética Profesional del Periodismo. Independientemente de los códigos de ética aprobados por instituciones nacionales e internacionales, no he encontrado mejor definición de nuestra profesión que la ofrecida por el director de la prensa de Buenos Aires, Argentina, Ezequiel Paz, quien en un discurso en ocasión del 56 aniversario de ese diario, celebrado el 18 de octubre de 1925, expresó que la misión de todo periodista era, y lo cito, informar con exactitud y con verdad, no omitir nada de lo que el público tenga derecho a conocer, usar siempre la forma impersonal y culta sin perjuicio de la severidad y de la fuerza del pensamiento crítico. Desechar los rumores, los se dice o se asegura, para afirmar únicamente aquello de que se tenga convicción afianzada por pruebas y documentos. Considerar que es preferible la carencia de una noticia a su publicación errónea o injustificada. Cuidar de que en las informaciones no se deslice la intención personal del que la redacta, porque ello equivaldría a comentar
y el reportero o cronista no debe invadir lo reservado a otras secciones del diario. Recordar antes de escribir cuán poderoso es el instrumento de difusión de que se dispone y que el daño causado al funcionario o al particular por la falsa imputación no se repara nunca totalmente con la aclaración o rectificación caballerescamente concedida. Guardar altura y serenidad en la polémica y no afirmar nada que hayamos de tener que borrar al día siguiente. Y por último, inscribir con letras de oro en lugar preferente y bien a la vista sobre la mesa de trabajo las palabras de Walter Williams, insigne hombre de prensa norteamericano, que dijo: nadie debe escribir como periodista lo que no pueda decir como caballero. Fin de la cita. Esos principios son más necesarios que nunca en esta época de exigencias y velocidades increíbles, en los que parece que la única norma es dar la noticia primero sin confirmar los hechos ni respetar las fuentes, olvidando que se trata de observar los principios del buen periodismo, no importa el canal por el cual se transmita la información. Lamentablemente, los 5 pilares éticos del periodismo están siendo ultrajados por ese afán por los likes y los ratings que llevan a algunos medios a jugar sucio. Los 5 pilares a que he hecho referencia se resumen en los siguientes. Primero, verdad y precisión. El periodista no siempre puede garantizar la verdad, pero obtener los hechos con la mayor exactitud posible es fundamental, y cuando no podamos corroborar una información, debemos decirlo. Segundo, la independencia. El periodista tiene que ser independiente. En el periodismo, más que en cualquier otra profesión, no se puede servir a dos señores. Sabemos de las precariedades de los salarios y del deseo de vivir mejor, que es también un propósito de carácter ético, pero no puede ser a costa de ese valor humano fundamental que es la independencia. Por eso es tan nociva la compra de periodistas por el gobierno, los empresarios y los partidos, una práctica que debe terminar para que la profesión no siga desacreditándose por medio de las llamadas bocinas. La compra de periodistas por parte del gobierno y grupos interesados crea un peligro adicional que no se debe desdeñar. Decía Joseph Pulitzer, cuyo nombre llevan los famosos premios de periodismo de los Estados Unidos, que una prensa cínica, mercenaria o demagógica producirá un pueblo cínico, mercenario y demagógico. Y con el mal uso que se está dando a los medios de comunicación y la compra de conciencia, estamos contribuyendo a crear las condiciones para un pueblo cínico, mercenario y demagógico. El tercer punto es la equidad e imparcialidad. Toda historia tiene al menos dos lados. Tenemos la obligación de presentar historias equilibradas, relacionadas con su contexto, y aunque la imparcialidad es un imposible y a veces no siempre deseable, informar con la mayor objetividad posible otorga el valor más preciado que puede exhibir un periodista y un medio: la credibilidad de la gente y su confianza. El cuarto punto es la humanidad. El periodista debe ser consciente del impacto que tienen sus palabras e imágenes sobre las vidas de los demás. Por eso, el periodista debe tratar de no dañar a nadie, lo que no quiere decir que debemos abstenernos de publicar aquellas historias que son relevantes, aunque afecten a determinados miembros de la comunidad. Pero ¿para qué presentar descarnadamente la fotografía o el video de un cadáver, incluso antes de que se lo notifique a los familiares? El periodismo no existe para fomentar el morbo. Un legendario editor de periódicos dominicanos, de un matutino que fue líder en su época, decía:
que él no publicaba fotografías de cadáveres en la portada porque él no tenía derecho a dañarle el desayuno a nadie. Quinto, y finalmente, la responsabilidad. Cuando cometemos errores debemos corregirlos y nuestra excusa debe ser sincera, pues como se ha dicho, y cito, información conforme a los hechos, humanidad y respeto por los demás, transparencia y reconocimiento de los eventuales errores constituyen principios cardinales por los que deberíamos guiarnos todos, incluidos los usuarios de las redes sociales y los que practican el periodismo ciudadano. Siebert, Peterson y Sharam nos han recordado la teoría de la responsabilidad social de la prensa. El poder, dicen ellos, y la casi monopólica posición de los medios impone a estos la obligación de ser socialmente responsables, de ver que todas las voces son fielmente presentadas y que el público tiene suficiente información para decidir. Otros temas han resurgido en los últimos tiempos que requieren que apliquemos una mirada ética, pues la Declaración de Principios de Conducta de los Periodistas las considera como grave ofensa profesional, como son el plagio, la distorsión maliciosa, la calumnia, el libelo, las acusaciones infundadas y la aceptación de sobornos en cualquier forma por publicar o suprimir determinada información. En la web incluso, medios periodísticos respetados, se ha hecho práctica el robo de informaciones en la web que se copian sin citar la fuente, incluyendo fotografías y videos. El otro día en un noticiero radial me reía porque estaban leyendo textualmente la información publicada por nuestro periódico, sin decir que era de nosotros, pero el locutor dijo: el funcionario declaró a Diario Libre. Es tu noticiero. La estaba leyendo literalmente. Por otra parte, Umberto Eco ha etiquetado a los medios en dos categorías: apocalípticos e integrados. Los apocalípticos son condenatorios, homogenizan los comportamientos, modo de pensar, sentir y reaccionar de los individuos, alienan, producen pasividad, neutralizan la conciencia crítica. Los integrados, en cambio, consideran que los medios de comunicación social constituyen el factor principal de la convivencia, crean una conciencia de universalidad, ofrecen información a millones de personas que de otro modo no la podían adquirir, fomentan la participación en la vida social, política y cultural y ayudan a la construcción de una sociedad más rica en conocimientos, más culta y solidaria. Es con este tono de las palabras de Eco que quiero plantearles las inmensas posibilidades que tenemos de fomentar la civilidad en nuestros días, a pesar de los enormes retos que tenemos por delante y que muchas empresas periodísticas y los emprendedores en nuestro campo están resolviendo apegados a principios éticos de ganar para todos, demostrando que es posible jugar limpio y sobrevivir. Pero ¿por qué es importante jugar limpio? Me atrevería a aportar varias razones. La primera es porque vivimos en sociedad y la permanencia de las comunidades requiere del cultivo de ciertos valores básicos que deben ser transmitidos de generación en generación para que la comunidad pueda permanecer unida. Además, porque además de vivir en sociedad, tratamos de vivir en una sociedad democrática y de derecho, en la cual los valores de responsabilidad y tolerancia, la convivencia pacífica y el pluralismo tienen que ser fomentados por medio, entre otros, de una prensa responsable. Los medios tienen que ser incisivos, pero no insidiosos. Y porque individualmente un balance ético permite vivir una vida más sana y porque una vida basada en decisiones correctas desde el punto de vista ético ganan para el individuo el tesoro más importante
para el ser humano, el respeto de los demás. Sé que muchos dirán, la ética solo vale para los que tienen dinero, pero en el mundo de hoy, tener dinero es un concepto bastante devaluado, porque ahora cualquiera tiene dinero y no necesariamente de buena forma. ¿Y para qué sirve el dinero de mala forma? Piensen en los hijos de narcotraficantes expulsados de sus escuelas y sin amiguitos con quienes jugar. Piensen en el escarnio que sufren los políticos que han hecho fortuna con el erario. Piensen en los que están en las cárceles o en los que murieron jóvenes persiguiendo el espejismo del oro. El orden social depende de la integridad de las personas, de su vida ceñida a la ética, a un comportamiento basado en una brújula moral interna de la que nos habló el elder Todd Christofferson. La relación de un periodista y de un medio de comunicación con su comunidad se basa en la palabra clave, respeto, y el respeto se gana con el juego limpio, con la responsabilidad y con el tratamiento humano que se da a lectores, anunciantes, empleados y cuantos tienen contactos con el periodista y su medio. Yo no estuviese aquí si no aspirara a una sociedad que alcanzase elevados estándares de civilidad y no ejerciera el periodismo si no sintiera en lo más profundo de mi ser que por medio del ejercicio ético de la profesión puedo provocar ese cambio, porque el periodista es, como nos definió Gabriel García Márquez, alguien que puede cambiar algo todos los días. Y en ese cambiar algo todos los días, basado en los principios éticos, está la razón verdadera de esta profesión. Muchas gracias.